Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les damos una muy cordial bienvenida, aunque ya la hemos recibido, pero veo que han llegado algunos más. Siéntanse todos bienvenidos a la casa de Dios. También de igual manera, aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, ya sea por nuestro canal 63.5 aquí en el sur de California, aquellos que se unen con los demás canales en cadena del Evangelio Eterno, tanto en Dallas, en Costa Rica y en otros lugares, como aquellos que por el internet nos están viendo en distintos lugares del mundo. Que el Señor les bendiga. Sabemos también que esta semana se inició la nueva radio del Evangelio Eterno, Radio Abierta 106.7 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Tenemos nuestra propia radio para toda la gran metrópolis de Tijuana y San Diego. Así que hagan correr la voz también, porque hay muchos hermanos y muchos simpatizantes que nos están escuchando a través de la radio, y les mandamos un cariñoso saludo a aquellos que a través de la radio del Evangelio Eterno están en sintonía en esta hora también. Y bueno, me siento feliz de ver algunos rostros nuevos, algunos muy queridos. La hermana Martín, que está aquí con nosotros, sea bienvenida, nos da gozo de tenerle aquí. Y también pues a nuestra hermana Laura, su esposo. Y pues yo nunca paso la oportunidad de invitarle a nuestra hermana Laura y a su esposo que nos traigan una alabanza para el Señor. Yo sé que ella se goza en hacerlo también porque ama al Señor y le gusta alabarle. Así que, hermanita, ese es su tiempo. Bueno, creo que su esposo se fue a buscar la guitarra, se la había dejado en el carro, ¿verdad? Les faltó la fe para pensar que iban a alabar al Señor esta tarde. Pues qué bueno, nos da tanto gusto poderles saludar, y hemos iniciado en el día de hoy, bueno, desde anoche ya comenzamos una serie muy interesante que vamos a continuar en este día sobre los dones del Espíritu Santo, sobre cómo usar nuestros dones en la obra de Dios y sobre todo cómo Dios quiere que esté organizada su iglesia para gloria y honra de su nombre. Así que antes de ir al estudio de la palabra de Dios, vamos a invitar a la hermana Laura y a su esposo que nos acompañen aquí adelante para traer la alabanza para gloria y honra de nuestro Dios. También veo a Laura la segunda aquí, ¿verdad? Qué bueno, la hija de nuestra hermana Laura. Y también el hermano Francisco, qué bueno, y la esposa. Qué gozo de tenerles aquí, hermanos. Sean bienvenidos. Nos da gusto de tenerle aquí. Muy bien, vamos entonces a escuchar esta alabanza. Buenas tardes. Esta alabanza la cantamos en la mañana porque tomando en cuenta que la lección de esta semana, ¿verdad? Habla de las 7 iglesias. Así que es una alabanza conocida. Una de las primeras que canté hace como 30 años. Pero en este momento que sea para la honra y gloria de Dios. Yo miraba en un sueño que en una montaña yo estaba sentado, y al mirar el cielo azul oí una voz
que me hablaba. Y yo pude comprender que era la voz de Dios que me hablaba. Y me dijo, ven, el fin está cercano. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escrito será tu nombre en el libro de la vida. Confesaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Ora y vela más que el fin ya está cercano. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 1 y 2. Dice así: tú pues, hijo mío, noten cómo le llama el apóstol a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vean aquí cómo va la cadena del discipulado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que yo te he enseñado a ti, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto enseña. Así que Pablo es el maestro de Timoteo.
pero a su vez Timoteo se tiene que transformar en maestro para preparar a otros. Dice aquí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. ¿Cuántos eslabones de la cadena hay aquí? ¿Cuántos eslabones hay? Va de Pablo a Timoteo, de Timoteo a enseñar a hombres aptos para que también ellos enseñen a otros. 4 eslabones en la cadena. Esto es lo que significa formar, crear o adiestrar discípulos. Y miren lo que el Señor Jesús mandó. Y esta es ya la gran comisión de Cristo, el mandato que Él dio. Lo encontramos repetido en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas. Dice en San Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué mandó Cristo entonces? Id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Sí, nosotros entendemos que es un seguidor de Cristo, pero en sí la palabra discípulo quiere decir un alumno, un estudiante, uno que está aprendiendo. Ese es un discípulo. ¿Y cuándo termina de ser preparado como discípulo? ¿Cuándo se gradúa? Un discípulo deja de ser discípulo cuando él a su vez se transforma en maestro para enseñar o discipular a otro. Fue lo que acabamos de leer. Timoteo le dice a su hijo, Pablo le dice a su hijo Timoteo, lo que yo te he enseñado a ti, ahora tú enséñaselo a otro. Timoteo era el discípulo de Pablo, pero ahora Timoteo le va a enseñar a otros hombres que también ellos sean aptos para enseñarles a otros. Esa es la cadena del discipulado. El Señor quiere que nosotros aprendamos para llegar a ser maestros de otros. Y realmente se puede decir que hemos aprendido algo cuando lo podemos enseñar a otros. Antes de eso, todavía estamos aprendiendo. Sí estudiamos y decimos, sí lo entiendo. Pero cuando nos toca explicarlo a nosotros, ahí realmente nos damos cuenta si realmente lo sabemos o no lo sabemos. La prueba es si podemos enseñarle a otros. Y Jesús nos mandó a ser discípulos para que ellos a su vez puedan enseñarles a otros. Por eso Cristo tuvo tanto éxito en su ministerio aquí en la tierra. Había mucha gente que lo seguía, pero Él escogió ¿a cuántos? A 12. ¿Y cómo les llamó? Discípulos. Primero les llamó discípulos. Eventualmente, cuando Él los ordenó al ministerio, llegaron a ser apóstoles. Pero primero eran discípulos, estaban en aprendizaje, estaban aprendiendo. ¿Y cómo aprendían? ¿Cómo aprendían? Jesús no solamente, no fueron a una escuela y se sentaron a tomar clases, ¿verdad? Aprendieron con su
maestro. Jesús era su maestro y aprendían no solo de lo que él enseñaba, pero también de lo que él hacía. Lo que ellos veían que él hacía, eso eran lo que ellos imitaban. Y Jesús entonces nos dio el modelo del discipulado. Grupos pequeños, pequeñas congregaciones, como hablamos esta mañana. En el caso de Cristo, Él escogió a 12 y había muchos que lo seguían, mucha gente que lo seguía. Incluso cuenta el apóstol Juan que en cierta oportunidad muchos de los que lo seguían se echaron para atrás y ya no querían seguirlo. Léanlo, está en San Juan en el capítulo 6. San Juan en el capítulo 6. Dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes se volvieron atrás? Discípulos, muchos de sus discípulos. Entonces Jesús les dijo a los 12, estos eran los que él había escogido: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y entonces respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Miren, aún al Señor Jesús en su pequeña congregación que él formó, y ahí dice que ¿no os he escogido yo a los 12? Él los escogió, él los llamó. Y aún a Cristo, uno le salió volteado. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote. Así que aún con el mejor de los maestros, el más sabio, el más paciente, el más comprensivo, el más amante, todavía uno se le volteó. Por eso nosotros cuando iniciamos en esta carrera, en este cometido que Dios nos ha dado, tenemos que estar conscientes que no todos van a seguir. Algunos se van a echar atrás y eran de los mismos discípulos, no de los 12, pero Jesús tenía muchos discípulos. Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que un discípulo es aquel que está aprendiendo, que comparte con el maestro, que anda con él. Pero estos se echaron para atrás y ya no le siguieron. Bueno, volviendo a nuestro tema de las pequeñas congregaciones, Jesús nos dio el ejemplo de formar un grupo pequeño y adiestrar, enseñar, equipar a esos 12 para que hicieran la obra del ministerio. Ahora, no fueron los únicos que él envió a predicar, pero esos fueron los que él escogió para que formaran su pequeña congregación. Luego encontramos también en San Lucas capítulo 10 que él envió a 70 más a predicar. ¿Y cómo los mandó? De 2 en 2. Así que él escoge a 12, pero esos a su vez
tenían que entrenar a otros. Y de allí salieron los 70 que fueron entrenados y fueron enviados de 2 en 2 a predicar en el evangelio. En esta tarde, esta mañana, nosotros vimos la base bíblica para los pequeños grupos, las pequeñas congregaciones. Y vimos también la base del espíritu de profecía para la formación de grupos pequeños. Y vimos que no es solamente una opción, no es una idea, no es un plan. Descubrimos que es un mandato de Cristo. Por inspiración del Espíritu Santo, Moisés recibió instrucciones de su suegro cómo debía organizarse el pueblo de Dios y cómo debía dividirse en grupos de miles, de cientos, de 50 y de 10. Por inspiración del Espíritu Santo, el Señor le reveló a su mensajera, Elena de White, que el plan de formar grupos de trabajo en la iglesia para que sirvieran no solo para alentar, animar a los miembros de la iglesia, trabajo interno, pero también para proclamar el mensaje a los que no lo conocen, trabajo externo, hacia afuera, hacia la comunidad. Y esos dos propósitos de los grupos misioneros, de las pequeñas congregaciones, fueron establecidas por Dios mismo. Y dice la mensajera del Señor que eso le fue revelado por uno que no puede ¿qué? Fallar, no puede errar. Dios mismo reveló este plan. Por eso nosotros, si queremos recibir las bendiciones que Dios ofrece a aquellos que le obedecen, tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, como a Dios le agrada. Esta tarde vamos a hablar un poquito de la forma práctica, cómo se organiza un grupo pequeño. Esta mañana hablamos de que estas pequeñas congregaciones pueden ser ya sea por zonas geográficas de la iglesia o pueden organizarse por grupos homogéneos o por grupos heterogéneos. ¿Se acuerdan de las 3 maneras que hablamos esta mañana, no es cierto? Y explicamos lo que eso significa. Ahora vamos a ir a la parte práctica de cómo se realiza esto, cómo se prepara una pequeña congregación y qué se hace en una pequeña congregación. Una pequeña congregación está formada por un grupo de 4, 5, 6 personas. Ya vimos hoy que la mensajera del Señor decía que incluso donde hay 3 o 4 deben organizarse en un grupo pequeño para hacer el trabajo misionero. Así que puede ser de 4, 5, 6 como mínimo y de 10 a 15 como máximo. Ya cuando llega a 10, una pequeña congregación debe estar tomando los pasos para poder multiplicarse, dividirse. Son como células, ¿verdad? Y la célula, pues ya cuando va creciendo, se multiplica, se divide la célula. ¿Y cómo se divide la célula? A través de la mitosis. Así se llama el proceso mediante el cual una célula se transforma en 2. ¿Cómo se divide? Bueno, se divide el núcleo. El núcleo se divide y en torno a ese núcleo se forman las 2 células, pero siempre tiene un núcleo. Por eso las pequeñas congregaciones tienen que tener un líder, un núcleo. Y cuando se va a dividir, tiene que tener ya listo a otro líder que va a ser el que va a agrupar la nueva congregación en torno a él. Si la pequeña congregación ha crecido hasta tener 10, ya es tiempo de estar planeando la división. Ya es tiempo de estar pensando
Y cuando crece un poquito más, ya llega una o dos personas más. Si el líder que se está preparando, ¿y quién prepara al líder? Al nuevo líder. Ok, muy bien. Hablamos esta mañana que los ancianos van a estar al frente de 50 en la división que Dios dio, ¿verdad? El pastor está al frente de cientos. Luego sobre 50 los ancianos. Y sobre 10 los líderes de cada pequeña congregación. Quiere decir que un anciano puede tener a su cargo 2, 3, 4, hasta 5 pequeñas congregaciones. Y él está entrenando a los líderes. El pastor de la iglesia entrena a sus ancianos, que son sus subpastores, y ellos a su vez están entrenando a los líderes de cada una de esas congregaciones. Pero al mismo tiempo, en cada pequeña congregación hay un líder, y él tiene un líder asociado, que él le está dando participación, le está permitiendo que él se vaya desarrollando. Lo pone a hacer una cosa primero, otra cosa después, a dirigir el grupo, a predicar, a hacer las actividades que hace el líder para que él vaya aprendiendo, y lo va evaluando. Le va diciendo: mira, hiciste bien esto, en esto te falló un poquito, tienes que mejorar en esto otro, y poquito a poco lo va entrenando hasta que aquel líder ya esté preparado. Y cuando el líder está preparado, el núcleo se divide. Y ahora sí, en torno a los dos líderes se forman las dos nuevas congregaciones. En todo esto, el pastor de la iglesia es una clave principal, importantísima en este proceso. Nosotros aprendimos anoche que el Señor repartió dones a la iglesia, pero que hay específicamente 4 ministerios en la iglesia que son para entrenar, para equipar, para darle las herramientas, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esos 4 ministerios son el de apostolado, el de profetas, el don profético, el de evangelistas y el de pastores maestros. Elena de White nos explica que esos 4 ministerios son muy importantes en la iglesia, porque son los que proveen la base para que los demás se desarrollen. ¿Qué haríamos nosotros sin el espíritu de profecía? ¿Qué haríamos nosotros sin los apóstoles que nos sirvieron como base? Y por ellos tenemos la palabra de Dios. ¿Qué haríamos nosotros sin aquellos que se encargan de entrenar, equipar a los demás? Por eso el pastor es una pieza muy importante en este proceso. Sería inimaginable que el pastor, el líder máximo de una iglesia, de una congregación, esté haciendo otra cosa cuando sus miembros desean experimentar las bendiciones de Dios y organizarse en pequeños grupos, en pequeñas congregaciones, tal como lo dice el espíritu de profecía. Se espera que cada pastor invierta toda su energía en las pequeñas congregaciones. Porque si un pastor no tiene interés, no está convencido de que esto es lo que Dios ha mandado para la iglesia y es como Dios quiere que se hagan las cosas, si no se involucra en la organización y en el entrenamiento de la iglesia y de los líderes, si no apoya esa estructura de trabajo dentro de la iglesia,
pues ese pastor debiera dedicarse a otra cosa. Así de sencillo. Está de más. En el libro Obreros Evangélicos, Elena de White cuenta una experiencia. Está en la página 209 y dice así: un dueño de una industria empleó a un capataz para que el capataz pusiera a trabajar a un grupo de hombres bajo su dirección. Nosotros le llamaríamos hoy en día un manager, ¿verdad? Un capataz, un caporal, exactamente, ¿ok? El dueño de esta empresa emplea a este capataz, este caporal, para que dirija a un grupo de personas. Pero de pronto, dice Elena de White, viene el dueño de la industria y se encuentra al capataz metido en la fosa del volante, arreglando un desperfecto, y a los 6 hombres que él tenía bajo su dirección, todos mirando cómo él hace el trabajo. El dueño de la industria llamó al capataz y le dijo: señor, aquí tiene su último cheque, está despedido. El hombre quedó sorprendido y le dijo: pero ¿por qué usted me despide? Todo el mundo sabía que este hombre era tremendo trabajador. No dejaba de trabajar, no era haragán, era bien fajado. O sea, trabajaba duramente. Y le dijo él: ¿por qué me despide? Y el patrón le dijo: porque yo te empleé para poner a trabajar a 6 hombres. Y los 6 hombres estaban viendo cómo tú trabajabas y tú estabas haciendo el trabajo de uno solo, mientras tenía a los demás 6 haciendo nada. No puedo estar pagando un salario para que trabaje uno y los otros 6 estén mirando. Estás despedido. Y entonces Elena de White dice en esa cita: el pastor es en muchas maneras como el capataz. Dios lo ha puesto en la iglesia para poner a trabajar a la iglesia, para educar, para entrenar a los líderes, para que estos a su vez enseñen a los santos la obra del ministerio. Pero resulta que en muchas iglesias el pastor lo hace todo. Y los hermanos están muy tranquilos, sentaditos, calentando bancas, viendo cómo el pastor lo hace todo. Y dice Elena de White: ese pastor debiera ser despedido. Así de sencillo, dice ella. Ese pastor debiera ser despedido porque fue empleado para enseñar a trabajar a los demás y ver que toda la iglesia esté activa. Pero si acostumbra a la iglesia a que él lo hace todo, él va a visitar a los enfermos, él va a dar estudios bíblicos, él va a preparar a las personas que se quieren bautizar, él es el que predica, él es el que dirige el culto, él es el que hace todo en la iglesia. Hay un problema, llaman al pastor y el pastor es el que tiene que correr. Entonces, ¿qué están haciendo los demás? Ese pastor tendría que ser despedido, dice Elena de White. Mire, si comenzáramos nosotros a evaluar a los pastores como Dios los evalúa, ¿verdad? Qué tremendo. Pero esto enseña una gran lección para nosotros, ¿verdad? El pastor tiene que ser apto para enseñar, para entrenar. Y ese es el trabajo del pastor con las pequeñas congregaciones. Él tiene que seguir las directrices de Dios a través del espíritu de profecía. Si es un pastor de verdad, él va a aceptar lo que dice la Biblia, va a aceptar lo que dice el espíritu de profecía y va a integrarse a lo que es el plan que Dios ha provisto
para el trabajo en la iglesia. Y ese plan fue revelado por alguien que no puede fallar. Así que hay de nosotros. Si decimos, no, a mí no me gusta el plan este, no voy a trabajar. Bueno, Dios no nos obliga, pero Él nos ofrece sus bendiciones. ¿Qué leímos esta mañana? Que si nosotros aceptamos el plan de Dios, Él dice, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será el fruto de tu tierra, bendito será el fruto de tu ganado, de tus animales, bendita será tu arteza, bendita será tu cocina, bendita será tu casa. Todo a tu alrededor será bendito si tú sigues los mandamientos, las instrucciones y los preceptos que Dios nos ha revelado. Incluso dice, y ninguna enfermedad te vendrá, porque yo Jehová soy tu sanador, dice Él. Así que hay bendiciones para aquellos que obedecemos el plan de Dios. Bueno, en este plan de las pequeñas congregaciones, el pastor es indispensable. El pastor es el que se encarga de entrenar a los líderes. Y para echar a andar el plan de las pequeñas congregaciones, primero el pastor tiene que enseñar. Primero tiene que educar, explicarle a los miembros por qué vamos a trabajar de esta manera. Porque Dios lo ha mandado y cómo se debe hacer el trabajo. Pero aparte de eso, no es solamente decirle a la membresía, es educar a los que van a ser líderes. Porque no es justo que los pongamos a hacer algo para lo cual ellos no se sienten preparados, ni adiestrados, ni listos. Y a veces los ponemos entre la espada y la pared, los nombramos para un cargo, y pues desempeña tu cargo, y allá tú. Y estamos esperando de que ellos hagan bien, y luego si ellos no lo hacen bien, los juzgamos y decimos, no, pues este no está trabajando. Y quizás el pobre hermano no sabe cómo hacer el trabajo. Por eso el pastor tiene que entrenar, tiene que enseñar, tiene que educar, tiene que dar el ejemplo, pero también tiene que equipar a los santos para la obra del ministerio. De igual manera, el pastor trabaja con sus asociados más cercanos. ¿Y quiénes son los más cercanos asociados al pastor que comparten la misma tarea que el pastor? ¿Quiénes son? Los ancianos, exactamente. Los ancianos en una iglesia son los subpastores. Ellos son los brazos del pastor, sus ayudantes continuos. Tú dices, sí, pero al pastor le pagan y a los ancianos no les pagan. Bueno, déjenme decirles, pobrecito del pastor que trabaja porque le pagan. Es un asalariado, dice la Biblia. El pastor que es llamado por el Señor va a trabajar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Le paguen o no le paguen? Porque va a llegar el momento cuando quizás no haya con qué pagarle al pastor. Pero si es un llamado de Dios, si es un verdadero siervo de Dios, le va a servir a Dios, porque Dios nunca nos falla. Él siempre nos provee para nuestras necesidades. Sea que recibamos un cheque o no lo recibamos, le estamos sirviendo al Todopoderoso. ¿Y a poco nos quitó el aire con que respiramos, Dios? ¿Verdad que no? ¿Nos quitó el sol que es tan necesario? ¿Nos quitó los alimentos? No, Él sigue proveyendo todo a nuestro alrededor. Así que le servimos a Dios porque le amamos a Él y queremos hacer lo que a Él le agrada. Es cierto que los pastores, como se dedican tiempo completo a la predicación de la palabra, la Escritura dice, y vamos a leerlo para que veamos que son instrucciones de Dios también. No es que nosotros queremos favorecer a unos y no tomar en cuenta a otros. Miren lo que dice en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Dice en el versículo 13, ¿no sabéis
que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor. ¿Quién es el que ordenó esto? El Señor. Que los que anuncian el evangelio, que vivan ¿de qué? Del evangelio. Ahora, esto es una orden del Señor. Y incluso explica el apóstol un poquito antes que hay otros que también tienen algunos derechos. Vean, por ejemplo, en el versículo anterior, en el 11, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Quiénes son los otros que participan de ese derecho? Los servidores del Estado, los congresistas, los diputados, los que tienen un cargo público. ¿De qué viven? ¿De qué viven? De los taxes que nosotros pagamos, de los impuestos, de allí reciben su salario. Y eso no nomás te lo piden como hace Dios. Traer los diezmos al alfolí, dice el Señor. No, los impuestos lo pagas o lo pagas. Y si no lo pagas, ay de ti, ¿verdad? ¿Y para qué se usan los impuestos que pagamos? Pues justamente para pagar a los servidores públicos. De ahí es donde viene. Y dice Pablo: si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Por eso ordenó el Señor que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Así que esto es algo que es orden del Señor. El diezmo es una orden del Señor y para eso se usa el diezmo, para darles a aquellos que se dedican tiempo completo al ministerio a que puedan mantener a sus familias. Pero resulta que en muchos lugares no quieren seguir el plan de Dios. Y entonces los pastores, los ministros que se dedican al pastorado tiempo completo, tienen que buscar otro trabajo y allá están trabajando en una fábrica, en una maquilera o en esto o en aquello y no le pueden dedicar el tiempo a la iglesia, a las necesidades de la iglesia. No le pueden dedicar el tiempo al estudio, a prepararse, a visitar, a hacer la obra que Dios les ha mandado, porque tienen que estar buscándose su sustento por otro lado. ¿Estamos entendiendo cómo es esto? Lo ordenó Dios, no el hombre. Que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Ahora, en la iglesia, el pastor es el que se dedica a tiempo completo. Por eso él es el responsable de entrenar, de preparar. Él tiene que preparar los cursos para dárselos, porque los ancianos que van a entrenar a los líderes de las pequeñas congregaciones, ellos tienen que, pues, tienen su trabajo regular con el cual mantienen su familia. Y si ellos tuvieran que dedicarse a preparar todo el material, pues ¿cómo lo harían? Tendrían que dedicarse tiempo completo. Y déjenme decirles, cuando hay ancianos que están haciendo una obra excepcional, que se están dedicando a predicar el evangelio y que tienen un llamado del Señor y lo hacen de una forma efectiva y lo hacen de corazón y con alegría, llega el momento que la iglesia se da cuenta de eso y dice: oh, pero este hombre es como un pastor. Allá anda corriendo, que si hay un enfermo para allá va, que si hay un necesitado allá va, que si hay que dar estudios bíblicos, mira, ¿y a qué hora trabaja? Porque está todos los días en la obra del Señor. Y llega el momento cuando la iglesia reconoce eso, que esa persona tiene un llamado y dice: bueno, pero ¿por qué tú no te preparas
Y por eso nosotros tenemos el Instituto de Teología y Naturopatía, para que hermanos que han sentido el llamado de Dios puedan ser instruidos, preparados, y más de un anciano por nosotros en el ministerio ha llegado a ser pastor. Y tenemos varios ejemplos ya dentro de nuestras iglesias aquí en el ministerio. Personas que comenzaron siendo ancianos de iglesia y hoy en día ya son pastores tiempo completo, porque hicieron el trabajo que Dios les encomendó, no por ganancias deshonestas, no por interés pecuniario, porque no se les pagaba, pero lo hacían de corazón, con el alma. Y la iglesia reconoció eso y el ministerio reconoce aquello y dice, pues ven ahora, vas a trabajar tiempo completo en aquello para lo cual el Señor te llamó. Así que no es nada fuera de lo común que un anciano que es como un subpastor pueda llegar eventualmente a dedicarse tiempo completo a eso. Ok, pero volviendo a la organización de las pequeñas congregaciones. Debajo del pastor, que es el que entrena a todos los líderes, prepara los cursos de entrenamiento, los manuales, incluso, y yo lo voy a decir ahora, los pastores somos los encargados de preparar los materiales que se van a usar en las pequeñas congregaciones. No porque nosotros queremos imponer sobre los demás qué es lo que se va a estudiar en cada pequeña congregación, porque se van a reunir una vez por semana para estudiar la palabra de Dios. Pero resulta que el líder de esa pequeña congregación también tiene su trabajo y también tiene que mantener su familia y no tiene todo el tiempo de ponerse a investigar y a estudiar y a escudriñar y a preparar. Imagínense todas las semanas un tema. Entonces el pastor prepara esos materiales y se los da ya preparados a los líderes para que ellos a su vez lo compartan, los ancianos, con los líderes de las pequeñas congregaciones. Entonces lo único que tiene que hacer el líder es estudiar el material que ya fue investigado, preparado, que está bien hecho, y compartir ese material en la pequeña congregación para que todos sean edificados. Claro, si hay algún líder que tiene su propio sermón bien preparado y lo quiere hacer, nadie le prohíbe que lo haga. Eso es muy bueno. Se está desarrollando más aún, pero es la responsabilidad de los pastores hacer ese trabajo y no de los líderes, porque no tienen todo el tiempo ni la preparación para hacerlo. Ok, así que ya ven cuán importante es el trabajo del pastor como maestro. Por eso ayer veíamos al estudiar los dones espirituales que el pastorado y la enseñanza van juntos. ¿Se acuerdan donde decía, y el mismo Señor Jesús estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, Efesios 4:11, y a otros pastores y maestros? O sea, el pastor no dice y a otros pastores y a otros maestros. No, pastores, maestros. Los pastores tienen que ser maestros. No todos los maestros van a ser pastores, pero todos los pastores tienen que ser maestros para poder enseñar y preparar. ¿Ok? Ahora, el próximo nivel son los ancianos. El anciano es el que va a tener bajo su cargo los líderes de las pequeñas congregaciones. En las iglesias del Evangelio Eterno, ninguno de nosotros los pastores tenemos solamente un trabajo, que es atender nomás a una congregación. A veces los pastores nos tocan 2 iglesias, nos tocan 3 iglesias. Y no solamente eso.
Miren, por ejemplo, el pastor Gambetta. Le toca dar clases en la universidad, le toca dar clases en el instituto allá en Ojos Negros. Tengo que ir todos los meses a dar clases allá. Me toca hacer evangelismo, estar predicando aquí y allá. Tengo que estar dirigiendo el ministerio. Tengo que viajar para dar campañas y estar visitando distintos lugares y países. Todo eso me toca hacer. Entonces sería imposible que yo pudiera trabajar si no tuviera un grupo de subpastores que nos ayudaran, que son los ancianos. ¿Entienden? Y así estamos todos los pastores. El pastor Rivera, por ejemplo, pues tiene 2 iglesias. El pastor Aguilar, pues tiene el trabajo de dirigir el colportaje, aunque él nos apoya aquí, pero este no es su único trabajo. Todos tenemos más de una responsabilidad. Por eso es tan esencial el cargo de anciano en la estructura de las pequeñas congregaciones. El anciano es como un subpastor. Miren lo que dice el manual de iglesia de la Iglesia Adventista en la página 87. El pastor debe ser considerado como el director y el anciano local como su ayudante. Así que los ayudantes de los pastores son los ancianos. En realidad, el cargo de anciano y el cargo de pastor es el mismo. Miren lo que estoy diciendo. La Biblia no hace diferencia. Anciano, obispo, presbítero o pastor, es todo lo mismo. La única diferencia es que el pastor se dedica tiempo completo a eso y el anciano pues tiene su trabajo con el cual mantiene su familia, pero también dirige la congregación, ayuda en nutrir a la iglesia, en proteger, en cuidar a la iglesia, en alimentar la iglesia, en desempeñar todas las mismas funciones que desempeña el pastor, el cuidado y la atención de la grey que le es encomendada. Y en la estructura de las pequeñas congregaciones, cada anciano es el coordinador de 2 a 5 pequeñas congregaciones. En otras palabras, lo que Dios le dijo a Moisés a través de Jetro: vas a poner líderes sobre miles, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10. Y si lo dibujáramos en la pizarra, podríamos poner, aquí está el pastor, pero el pastor tiene 1, 2, 3 ancianos. Esos 3 ancianos a su vez tienen 1, 2, 3 pequeñas congregaciones con sus líderes cada una, a veces 4 hasta 5 pequeñas congregaciones. Y las pequeñas congregaciones, como ya dijimos, están constituidas entre 5 o 6 personas a 10, máximo 15. Ya 15 es demasiado. Ya después de pasar los 10, tienen que estar pensando en dividirse y formar una nueva pequeña congregación. Por eso se llaman pequeñas congregaciones. Cuando ya llegan a ser demasiado grandes, es un problema. ¿Y por qué es un problema? Bueno, en primer lugar, porque se reúnen en los hogares. Y los hogares no son tan grandes como para tener una iglesia metida dentro de una casa, ¿verdad? Tienen espacios reducidos, tienen una sala, quizás un comedor, donde se puedan ubicar, pero no es como para que les lleven 40, 30, ni siquiera 20 personas. Ya 20 son demasiadas en una casa. 10 apenas, 15 ya demasiado. Por eso hay que mantenerlas pequeñas, porque se reúnen en los hogares, en las casas. ¿Qué no lo vimos en la Biblia esta mañana? ¿No leímos los versículos donde dice, y a la iglesia que está en tu casa? ¿Ok? Ahora,
Esas casas son abiertas para que sean faros de luz. En todo el sur de California, el plan de las pequeñas congregaciones a través de las iglesias del ministerio del Evangelio Eterno es prender faros de luz que alumbren a todo alrededor. Imagínense si aquí en Pomona y las ciudades cercanas, ¿verdad? Como es Chino, como es Ontario, como es Montclair, como es Upland, ¿verdad? Todas las ciudades de aquí de alrededor, Fontana, porque esta es la única iglesia en toda esta zona. Pero si prendemos una luz aquí, no alcanza todos los rincones. Por eso, al ir prendiendo pequeños faros de luz que alumbren en su vecindario, a su alrededor, vamos a poder cubrir con la luz del Evangelio a más lugares y extendernos. Entonces, la idea es que por todo el sur de California tengamos estos faros. Y de ustedes depende si ustedes quieren que su casa sea un faro de luz para Cristo Jesús. Ahora, ¿en dónde se reúnen? Bueno, hay familias, hay hermanos que prestan su casa. ¿No te gustaría que tu casa sea un faro de luz? ¿No sería bonito poder abrir tu casa y decir, mi hogar va a ser un faro de luz para todo mi vecindario, donde se pueda enseñar la palabra de nuestro Dios? Por eso, en esta tarde, yo quiero animarlos a ustedes a que en oración le digan al Señor, Señor, yo anhelo que mi hogar, que mi casa sea un faro de luz. Ahora, no quiere decir que necesariamente el que abre su casa va a tener que hacerlo todo. No. Ya les voy a explicar cómo es la estructura de la pequeña congregación. Puede ser que tú seas el anfitrión, que prestes tu casa, pero puede ser que se ponga un líder allí y otro líder ayudante que ayuden a dirigir el culto. Y la idea, hermanos, es reunirnos en los hogares una vez por semana. Una vez por semana. ¿Qué día? Pues cada pequeño grupo va a decidir el día más conveniente. Nos gustaría que fuera el día del culto de oración, porque aquí en la iglesia de Pomona, pues no tenemos un día de culto de oración, ¿verdad? Nomás nos reunimos el sábado. Al ponerse el sol el sábado, aquí estamos recibiendo el sábado los viernes por la noche y luego el sábado durante todo el día hasta la puesta del sol. Pero es el único día en que nos reunimos de puesta de sol a puesta de sol. Entonces, a la mitad de la semana tenemos que recargar nuestras baterías espirituales nuevamente. Por eso sería bueno que quizás el martes o el miércoles fuera el día en que nos podamos reunir. Pero entendemos que la mayoría de la gente trabaja. La mayoría de la gente tiene que levantarse temprano por la mañana a ir a las faenas, ¿no es cierto? Por eso la idea es formar las pequeñas congregaciones con gente que les quede cerquita, que no tengan que viajar mucho. Fíjense, si en las iglesias mismas, cuando hay culto de oración, ¿cuántas personas vienen los miércoles o los martes? Son pocos, ¿verdad? Son pocos. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada, se tiene que ir a dormir temprano, sus hijos tienen que levantarse, tienen que preparar a sus niños para que vayan a la escuela, prepararles el lunch, prepararles todo. Algunos salen temprano a su trabajo, peleando con el tráfico aquí en Los Ángeles para llegar, que no lleguen tarde, ¿verdad? Porque las autopistas se ponen llenas. Entonces, tenemos que adaptarnos a esas necesidades. Por eso los cultos no pueden ser 3, 4 horas, ni siquiera 2 horas. 1 hora que nos reunamos, que carguemos nuestras baterías, que oremos juntos, que nos preocupemos los unos por los otros, como estudiamos esta mañana, que podamos compartir y también estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Es como tener nuestro culto de mitad de semana. Pero como decíamos hoy, si lo hacemos en la iglesia,
llegarán 10 personas, 15, 20. Esa es en las iglesias que llega mucha gente, ¿verdad? En otros apenas un puñadito. Pero si tenemos 10 pequeñas congregaciones en los barrios, en los hogares, y en cada uno de esos 10 lugares hay 5, 6, ya de por sí tenemos la gente de la familia, ¿verdad? Que ya son 2, 3, 4. Otra familia que venga son otros 2, 3, 4. Y otros 1, 2 más que vengan y se unan al grupo. Ya tenemos unos 8, 9, 10 personas. Si usted multiplica 10 por 10 grupos, pues va a tener 100 personas que están orando, que están estudiando la Biblia. En lugar de tener los 10 o 20 que llegan a la iglesia, vamos a tener 70, 80, 100 reuniéndose, y esto va a ser un éxito tremendo para gloria del Señor. Entonces, los líderes de las pequeñas congregaciones son también fundamentales para el éxito del programa de pequeñas congregaciones. Se debe elegir según las instrucciones que Dios nos dejó. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que sean hombres de valor, hombres de consagración, llenos del Espíritu Santo. Miren cuáles son las características. Varones de verdad, varones de virtud, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, que amen a Dios y que amen a las almas. Esas son las características que tienen que tener. El Nuevo Testamento nos da otras características muy parecidas a esta. Dice aquí, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de gracia delante de Dios y de los hombres. Así que esas características tienen que tomarse en cuenta al escoger a los líderes. Cada líder que sea un líder que ame verdaderamente la palabra de Dios, que ame al rebaño, que ame a las ovejitas del rebaño. Porque si no tiene amor por las almas, ¿de qué va a servir como líder? Se tiene que preocupar por cada una de esas ovejitas de su pequeño rebaño. Tiene que tener también la capacidad para unir el grupo y nutrirlo. Si es una persona problemática, si es una persona que causa división, que polariza a la gente, no sirve como líder. Tiene que ser alguien más bien que sea uno que una, que resuelva conflictos. Podríamos ponerle la palabra pacificador. No que sea pacífico, porque si es muy pacífico y muy aburridito, pues la gente también, la pequeña congregación va a estar aburridita y al ratito ya no van a querer venir. Van a decir, no, pues mejor me quedo en mi casa para ir a dormir allá a la casa de mi vecino. Mejor me quedo a dormir en mi casa. Entonces tiene que tener chispa, ¿verdad? Tiene que hacerlo interesante, pero tiene que ser un pacificador. Porque una persona que crea conflicto, que cuando ve un problema, en lugar de buscar de pacificarlo, le echa leña al fuego, no sirve como líder de una pequeña congregación, porque el grupito tiene que estar unido, ¿verdad? Tiene que tener la capacidad de enseñar también, de animar a los hermanos, de darles instrucción. El líder es una pieza fundamental en la instrucción, en la capacitación y en la movilización de su pequeña congregación. Para que el sistema de las PCs, de las pequeñas congregaciones, tenga solidez, tenga fuerza, los pastores, los ancianos y los líderes deben estar unidos en este plan, trabajar juntos, jalar parejos, para que a través del ejemplo de ellos se lleve a todos los miembros a unirse en este proyecto y a involucrarse en la ganancia de almas
en el ministerio que Dios nos ha dado a todos, como vimos anoche, que es el ministerio de la reconciliación, y a trabajar en favor de la comunidad. ¿Quién nombra a los líderes? ¿Quién nombra a los líderes? Los ancianos tienen que estar viendo, porque un anciano que hace bien su trabajo conoce a los que están bajo su cuidado. Ahora mismo, la iglesia no está organizada en pequeñas congregaciones. Todavía no. Claro, se trató y se hizo algo ya en años anteriores que les dio muy buen resultado. Pero en este mismo momento la iglesia no está dividida en pequeñas congregaciones. Pero los ancianos eventualmente van a tener a su cargo una parte de la congregación. Si son 2 ancianos, pues 50 cada uno. Pero dentro de esos 50 va a haber 4 o 5 grupos pequeños. Entonces los ancianos son los que están viendo los futuros líderes. Reconocen los talentos, reconocen la consagración, reconocen el llamado, ven la facilidad que tienen, y ellos son los que van a recomendar los líderes para esas pequeñas congregaciones. Pero se escogen a través, cuando hay nombramientos, la junta de nombramientos lo va a escoger, igual que todo lo demás. Pero cuando ya no hay nombramientos, digamos aquí a la iglesia ya terminaron los nombramientos para este año, pues es la junta de iglesia la que va a escoger a los líderes con oración, pidiéndole al Señor que nos guíe a escoger los líderes correctos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se le llama pequeña congregación? Cada líder va a tener a su vez un líder asociado. ¿Y quién es el líder asociado? Otro que está en desarrollo, en miras de transformarse en un futuro líder. Esa persona va a estar siendo entrenada para que cuando la pequeña congregación esté lista a dividirse en 2, ya tenga su núcleo preparado, ya tenga su líder que va a ser líder. Y normalmente lo que se hace es el líder ya establecido, el que fue el líder de esa congregación, él es el que abre la nueva congregación, y el que él está entrenando queda a cargo de esa pequeña congregación para que le sea más fácil. Esa ya está estructurada, ya está lista. Él nomás sigue haciendo lo que él aprendió en todo ese tiempo. Y el líder que ya tiene más experiencia es el que va a abrir la nueva congregación para comenzar de nuevo. Y así vamos a tener 2 con sus 2 núcleos. Ahora, dentro de cada pequeña congregación es como una mini iglesia. Escuchen bien, es como una mini iglesia. Van a estar divididos primero en dúos misioneros, de 2 en 2, así como Jesús mandó a predicar, que fuesen de 2 en 2. Tanto el líder, él va a tener su dúo, su compañero para hacer la obra misionera. El líder asociado también va a tener su compañero para hacer la obra misionera. Y cada miembro del grupo va a escoger su compañero o su compañera con el cual van a orar juntos, van a salir a visitar juntos, van a hacer la obra del Señor juntos. Nunca solos, porque Jesús los mandó a trabajar de 2 en 2. Pero también dentro de la pequeña congregación va a haber un director misionero, va a haber un director de oración, del bando de oración, que es el que va a dirigir la parte de los testimonios y la oración. Va a haber un director de canto en esa pequeña congregación, porque cuando se reúnen tienen que alabar a Dios. Y entonces, pues, ¿quién los va a dirigir? Tiene que haber un director de canto también. Y puede haber otros cargos también. Tiene que haber un secretario que lleve el registro.
Tiene que haber un director misionero que se encargue de repartir los nombres a los dúos misioneros para que ellos vayan a trabajar y estar chequeando que se hagan las visitas, que se den los estudios bíblicos, etcétera. Mi pregunta para ustedes es esta ahora. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su casa sea un faro de luz para que se prenda esa luz en su vecindario y ustedes puedan ser ese foco de luz para alumbrar a su alrededor? ¿A cuánto les gustaría ofrecer su casa una vez por semana? 1 hora. No estamos hablando de 2, de 3, de 4 horas, sino 1 hora, para que se forme allí una pequeña congregación. A ver, ¿puedo ver las manos? ¿A cuánto les gustaría que su casa sea un centro de luz? Recuerden, para esto no solamente tiene que ser miembro, usted puede ser una visita en la iglesia. Es más, puede ser miembro de otra iglesia, pero a usted le gustaría tener un centro de luz en su casa, para que en su casa se abra una pequeña congregación y sea un centro de predicación. Porque no les he dicho todo todavía. Esto es solo el comienzo. Poquito a poco les vamos a ir entrenando, porque viene una gran campaña evangelística, hermanos. Viene algo grande para todas las iglesias del Evangelio eterno. Y lo vamos a hacer a través de las pequeñas congregaciones. Estamos preparando material y vamos a tener cientos de laicos, hombres y mujeres, que van a predicar la palabra de Dios en los hogares. Les vamos a dar los sermones preparados con el PowerPoint para que ustedes puedan en una pantalla, en un televisor o con un proyector, ustedes predicar. Nomás van a estudiar los sermones y los van a compartir. Imagínense, en todo el sur de California, unos 200 centros de predicación, casas abiertas para predicar. Se van a hacer volantes para invitar a la gente a que venga a su casa y se van a preparar, y al final vamos a tener una gran concentración con todos los grupos pequeños trayendo sus candidatos para ser bautizados. Eso es algo grande, pero eso le vamos a explicar más adelante. Ya estamos preparando todo eso, pero necesitamos los hogares. ¿Saben, hermanos? A mí me gustaría que aquí en mi iglesia de Pomona por lo menos tengamos unos 10 hogares abiertos para predicar la palabra de Dios. 10 casas que se ofrezcan. No importa que no sea grande tu casa. Tú puedes decir, ay, pero es que yo vivo en un apartamento. No le hace. Es un grupito pequeño, es 1 hora por semana. Quizás los martes, los miércoles u otro día que el grupo escoja, para unas 6, 7, 5, 8, 10 personas a lo máximo. ¿Y saben lo que se hace allí? Se alaba a Dios, se ora. Hay un momento para compartir las tristezas y las alegrías, donde los miembros del grupo cuentan sus tristezas, sus necesidades, para que oremos los unos por los otros, pero también cuentan sus alegrías, sus testimonios, porque dice la Biblia que cuando un miembro se alegra, todos se alegran con él, y cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Así que levanten la mano los que quieren ofrecer sus casas como centros de predicación. ¿Ya repartieron los papelitos? ¿Alguien más necesita un papelito? Pídele al Señor que te diga lo que Él quiere que tú hagas. Quizás el Señor te va a llamar a ser uno de los predicadores, a ser uno de los líderes, a ser uno de los que dirijan una pequeña congregación. Y yo sé que en esta hora no está toda la iglesia completa aquí presente, pero aún si hay una visita en nuestro medio y quiere decir, yo ofrezco mi casa para que en mi casa sea un centro de luz, sea un faro de luz para alumbrar a mi alrededor, el Señor va a usar tu casa. ¿Y sabe lo que eso significa? Que tu casa va a ser Betel, casa de Dios y puerta del cielo.
¿Tú sabes las bendiciones que vienen cuando tu casa se transforma en casa de Dios y puerta del cielo? ¿Tú sabes lo que eso significa, traer a Cristo a tu hogar para que Él reine en tu hogar? ¿Sabes las bendiciones que eso atrae? Los ángeles malignos van a huir de ese lugar porque va a ser un centro de luz. No va a haber oportunidad de que Satanás se meta porque esa casa va a estar consagrada y dedicada para Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Bueno, esta iglesia está entrando en este proceso. El próximo sábado se van a escoger los líderes de las pequeñas congregaciones. Con mucha oración, ya hoy estuvimos reunidos en la junta de iglesia, ya se sugirieron una cantidad de nombres de hermanos y hermanas, también mujeres que van a estar al frente de pequeñas congregaciones. Y el Espíritu Santo va a ir guiando a la iglesia a escoger las personas correctas para que sean los líderes en cada una de esas congregaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre este plan? Este es el momento de levantar la mano y preguntar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario que ustedes tengan? Adelante, mi hermanita. Sí, yo sé. Amén. Amén. ¿Escucharon lo que dijo la hermanita Martín? Ella vive lejito de aquí, pero ella ha estado orando y pidiendo que se abra una iglesia del Evangelio Eterno allá donde ella vive. ¿Y hermanas, ya hay hispanos también? Bastantes hispanos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y llega al canal de televisión hasta allá? También llega al canal de televisión, alabado sea el nombre del Señor. Pues miren, ya vamos a tener un centro de luz, una luz prendida allá al final, porque eso es allá por donde se junta el 60 y el 10, allá donde se juntan los dos freeways, a donde termina el 60, ese es Beaumont, ¿verdad? Allá es, ya conozco por allá. Pues alabado sea el nombre del Señor. Dios va a ir abriendo más y más hogares para predicar el Evangelio. Miren, vamos a tener abiertos centros de luz, o sea, faros de luz en Ontario, en Montclair, en Upland, en Chino, en Pomona al norte, en Pomona al sur, al este, al oeste, en Fontana, en Covina, en todos estos lugares aquí alrededor. Así que si tú tienes una casa allí disponible para que una vez por semana se abra un centro de predicación, esta es tu oportunidad de traer la bendición a tu hogar. Y a aquellos que nos están escuchando a través del canal de televisión, queremos decirles que ustedes también son partícipes de esto. Si tú vives en alguna de las zonas que acabo de mencionar, alrededor de Pomona, y te gustaría que tu casa sea un centro de luz, un faro de salvación para tu vecindario, para tu familia, para tus amistades, para tus amigos, también tú puedes comunicarte. Puedes llamar al teléfono de nuestro ministerio, que es el 323-256-3600. Lo repito otra vez, 323-256-3600. Y también tú puedes abrir tu casa para que llegue a ser un centro de luz. Y te vamos a poner allí un grupo de personas que te apoyen a hacer la obra del Señor, para que así como la hermanita Mari acaba de ofrecer su casa allá en Beaumont, también en toda esta zona de alrededor podamos abrir nuevos centros de luz para llevar el Evangelio eterno y cumplir el mandato de Cristo, que dijo: y será predicado este Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, hermano?
Hermano, este plan va para todas las iglesias del Evangelio Eterno este año. Esto va a ser desde San Diego hasta Fresno. De San Diego a Fresno, todas las iglesias del Evangelio Eterno van a estar envueltas en este plan, porque nuestro objetivo es ya para el mes de agosto lanzar la primera campaña evangelística en los hogares, con predicadores en cada faro de luz, predicando la palabra del Señor, invitando a nuestros vecinos. Imagínense cuando anunciemos por el canal de televisión que tenemos 200 o 250 lugares donde se va a predicar simultáneamente la palabra de Dios. La gente va a llamar, va a preguntar cuál es el que le queda más cercano. Y ahí vamos a buscar en la computadora 250 lugares de predicación. ¿Dónde vive usted? Nos dan la dirección, lo metemos en la computadora y nos va a prender la lucecita. Nos va a decir, este es el lugar que le quede más cercano. Y le vamos a dar a las personas el lugar para que puedan asistir a esos centros de luz. Pero no nos vamos a quedar solo con eso. Vamos a estar también trabajando alrededor del vecindario, llevando la luz de la verdad, haciéndonos de amistades. Todo eso ya les vamos a dar el entrenamiento de cómo hacerlo. Tenemos aquí a nuestro hermano, que él pues está de visita en nuestro medio y acaba de venir de allá del norte, de cerca de Oregon, ¿verdad? Pero este hermano tiene una experiencia riquísima porque Dios lo usó a él desde hace muchos años atrás, cuando la obra comenzaba aquí en el sur de California, y él nos va a compartir su testimonio ahora de cómo fue que Dios movió los corazones y cómo se comenzó a través de pequeñas congregaciones en hogares, lo que ahora es la gran obra de proclamar el mensaje del Evangelio Eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermano, pase aquí adelante, por favor. Acérquese. Nuestro hermano vivió por muchos años aquí en el sur de California, ¿verdad? ¿Cuántos años? Bienvenido, hermano. Desde 1948. Pero no parece tan viejo usted. Los 80. ¿Cuántos, hermano? 80. Díganos, ¿cuál es su nombre? Esteban Pérez. Esteban Pérez. Wow, pero miren, a ver, mire para allá que lo vean en la cámara. ¿Verdad que no se mira de 80 años? Poquito, ya prontito. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense, desde 1948 que él está envuelto en esto. Y cuéntenos, hermano, ¿cómo fue que esto se comenzó? Porque la Biblia dice, irá llorando y gimiendo el que siembra la buena simiente, pero al fin regresará feliz cargando las gavillas. Cuéntenos un poquito de su testimonio. Bueno, ustedes conocen aquí el condado de Orange, ¿verdad? La mayoría. Voy a tratar de ser breve porque pues, aquí podría quedar toda la noche predicándoles o hablándoles. Mis padres vinieron de México, católicos, se conocieron aquí en Estados Unidos y aquí se casaron, fueron metodistas, después bautistas. Durante la depresión, cuando nací yo en 1937, nos regresamos a México, era un bebé yo. Fuimos a un rancho por allá donde no había electricidad, pero mi mamá, lo que había aprendido aquí era para nosotros como las novelas en la noche, porque bajo una luz de petróleo, todas las noches nos leía la palabra de Dios, las historias de David, Salomón, y queríamos pronto, nosotros estábamos, y nos lo dejaba en capítulos, queríamos saber. Cuando después que bajamos
cerca de las ciudades. La primera iglesia que yo me acuerdo que fue a la iglesia Nazareno. Me gustaba bastante. Después de 1948 regresamos a Estados Unidos y buscamos la iglesia más cercana, fue la iglesia Metodista Libre. En ese tiempo mi papá decía, cualquier iglesia que se acerque a Dios es buena. En aquellos tiempos, 48 a los 50, hacíamos viajes al norte, estuvimos en la iglesia Pentecostés, iglesia Metodista de nuevo y algunas otras. Mi papá, visitando unos amigos, conoció a una señora, no sé si ustedes la conocen, la hermana anciana, la hermana Benavides. Su hijo es el pastor Benavides. Ella con su esposo acarreaba un proyector pequeñito. Y entonces por medio de mi papá la llevó a la casa. Es cuando primera vez escuchamos de los, según nosotros decían, los sabáticos. Llevaba su protector y al principio pues comenzó a darnos el mensaje, más adelante predicar del sábado, de no comer puerco y cosas así, y cosas raras que nosotros nunca habíamos escuchado. Después ya no queríamos escucharla a ella. Y le decían, mamá, ya no, que no venga esa señora. Pero ella era perseverante. Seguía viniendo y después nos escondíamos y después cuando comenzaba su proyector iba saliendo uno por uno y nos tenía todos de nuevo. Mi mamá se comenzó a preocupar. Fue con el pastor que en ese tiempo íbamos a la iglesia Metodista Libre y le explicó, ay, esta señora viene con estas cosas raras que nosotros no hemos escuchado. El pastor le dice, ay, hermana, se la quiere comer la tonina. Esos son sabáticos. Ciérrenle la puerta. Dice, mire, le voy a dar unos cuantos versículos y con esto y ya no la deje entrar. Diga a mi mamá, ahora sí, cuando venga la señora, le voy a decir, la hermana Julia Benavides. La señora vino, me acuerdo que mi mamá comenzó, no, mire, yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, yo tengo estos versículos de la Biblia y para allá y para acá. La hermana dice, hermana, muy paciente, cada texto tiene su contexto. Lea un poquito atrás o un poquito al frente. Hermanos, con esos versículos que le dio el pastor, a mi mamá nos convencieron, esos mismos versículos. De allí, éramos una familia de 8, 2 hermanos y 5 hermanas. 2 de mis hermanos ya fallecieron en el Señor y mis 5 hermanas, 6, con una que tengo en México también, que es media hermana, viven. Nos dio el evangelio, comenzamos a ir a la iglesia. En la iglesia de Santana se componían de solamente 3 familias. Había otras parejas ancianas y tal vez unas señoras viudas, pero lo que componía eran solamente 3 familias. Los Macías, los Solais y con nosotros que llegamos los Pérez. Éramos familias grandes, pero solamente esa familia. Me recuerdo que entonces en esa iglesia de Santana estábamos unidos y ahora cuando las lecciones de la escuela sabática me recordaron que comíamos juntos en la iglesia y nos visitábamos juntos, la casa de mi mamá, de nosotros, mi papá, ahí nos reuníamos, ahí estudiábamos los sábados por la tarde o entre semana y la iglesia comenzó a crecer y algunos de ustedes conocen la iglesia, llegó a tener hasta 1000 miembros la iglesia de Santana. De allí, nosotros 25 personas salimos a territorio de Fullerton. Hicimos obras, se regresaron 5, quedamos 15. Después nos movimos a Anaheim y anduvimos rentando iglesia hasta que tuvimos la oportunidad de comprar una escuela
que es la iglesia presente de Anaheim. Ahora tiene como 300, 400 miembros. De la iglesia de Anaheim salimos a la iglesia a hacer obra en la Habra y la misma cosa. De grupos pequeños, lo que usted tiene. Al escuchar esta mañana el pastor Gambetta me recordó esos años que sí trabajan, hermano. Trabajan porque yo lo miré, que los grupos pequeños eran los que más crecían. Y lástimamente hay muchas veces que cuando crecen tanto, como dijo el pastor, casi no se conocen y muchas veces las iglesias ya se quedan estancadas. Y yo quiero decirles, hermanos, que así como estaban unidos los apóstoles, orando, ayunando y unidos, no puede fallar. No puede fallar. Cristo ha prometido y Cristo, nuestro Dios, no miente. Y el Espíritu Santo puede llegar. Y yo creo que lo que el pastor está haciendo aquí y ahorita que estaba diciendo que se va a ascender es la lluvia tardía. No quiero quitarle más el tiempo, pero hay que orar y estar unidos, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano Pérez. Qué hermoso es escuchar de un guerrero aquí de tantos años que inició la obra aquí en el sur de California, en el estado de Orange. Su familia, con otras 2 familias más, la primera iglesia que se ha multiplicado hoy para estar proclamando ese mensaje en tantos lugares. Que el Señor me le bendiga, hermano Esteban. Y ya sabe, cuando esté por aquí, está su iglesia también, para que nos venga a dar todavía las fuerzas que le quedan, porque parece que todavía le queda mucho a usted también, ¿verdad? Porque allá en Oregon, con mis nietos, en la nieve, quise jugar con ellos, todos cayeron, y el único que cayó en un hoyito que estaba tapado en la nieve fui yo y me astillé la pierna un poco, pero gracias a Dios ya ahí voy. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, escuchar estos testimonios. Bueno, pues vamos a concluir en esta hora dándole gracias a Dios. ¿Hay alguien más que tiene otro testimonio? Este es el momento de compartir. ¿Hay alguien más que le gustaría contar algún testimonio en esta hora? No te quedes allí sentado si sientes en tu corazón el deseo de compartir. Entonces vamos a buscar en nuestros himnarios. Esta mañana cantamos Yo quiero trabajar por el Señor, ¿verdad? Ahora vamos a buscar por allí mismo, cerquita de ese, déjenme buscar aquí el número. A mí me gusta mucho ese que dice, oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Ese es el 440. Déjenme ver a ver cuál es el número aquí. 441. 441. Ese mismo. Dice este himno, oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a predicar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Y el coro dice, habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Y vamos a cantárselo, pero de corazón. Vamos a decirle, Señor, cuenta conmigo. Heme aquí, estoy dispuesto a hacer tu obra. Estoy dispuesto a abrir mi hogar, a trabajar, a traer a las almas a los pies de Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedir a los hermanos encargados. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos?
¿quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos. Di, maestro, voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Pronto el Redentor vendrá en gloria, las trompetas lo anunciarán, y entonces se oirá al Maestro, que dirá, bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. Voy a invitar al pastor Aguilar que se acerque aquí adelante y que él nos despida en oración al inicio de esta nueva semana, una nueva semana para servirle al Señor. ¿Cuántos están comprometidos con el Señor a hacer su obra esta semana? Glorificado sea su nombre. Vamos a ir de rodillas entonces para orarle al Señor en esta hora. Sí, gracias hermanita, lo repito porque nos están viendo por el canal de televisión y quiero que todos puedan escuchar. El hermano Javier Barragán, vamos a pedirle al Señor que Él obre y lo levante. Es también un misionero del Señor y Él ha estado trabajando para servirle a Él de todo corazón. Justamente hace 3 días recibí de Él un correo cuando llegué de la Argentina. Oigan, y hablando de la Argentina, se me olvidó que esta tarde les iba a contar algunos testimonios. Bueno, no, pastor, vamos a orar y después de eso, pues vamos a ver cuándo tengo la oportunidad de contarle, porque vengo pero lleno de tremendos testimonios de alegría, de gozo de este viaje misionero. Pero le decía que el hermano Barragán me escribió una nota también diciendo, pastor, ya salió la radio en Tijuana, ya se escucha en San Diego. Incluso me escribe y me dice, pastor, hay que hacer una aplicación para los teléfonos para que en cualquier parte del mundo se pueda escuchar la radio del Evangelio Eterno a través del teléfono. Así que él sigue, vamos a orar por él en esta hora. Bueno, vamos a orar. Adelante, pastor.
Querido Padre Celestial, en esta tarde nuevamente queremos alabar y glorificar tu nombre por lo bueno que eres, Señor, porque podemos ver las bendiciones derramándose sobre tu pueblo. Padre Celestial, gracias por la instrucción que hemos tenido en este fin de semana, en este sábado. Gracias porque a través del pastor Gambetta hemos conocido o refrescado este conocimiento de cómo tú quieres, Señor, que tu pueblo trabaje. Padre Celestial, danos esa sabiduría, pero sobre todo de tu Santo Espíritu, para saber administrar adecuadamente los talentos aquí en tu iglesia. De tal manera, Señor, que con el equipo de ancianos, con los líderes de los grupos, con la participación de cada hermano, podamos formar estas células, estas pequeñas congregaciones, para que tú, Señor, puedas obrar en cada una de ellas y podamos multiplicarnos para honra y gloria tuya. Y que la iglesia de aquí, de Pomona, Señor, pueda crecer saludable y que juntos, Señor, nos preparemos para tu venida como tu pueblo que has llamado a predicar el evangelio en esta ciudad. Padre Celestial, también te pedimos de una manera especial por el hermano Barragán, que la hermana ha expresado. Sabemos que está delicado de salud. Tú eres, Señor, el médico de los médicos. Te pedimos intervengas con tu mano poderosa para que puedas levantarlo, Señor. Tú sabes cómo él es tu hijo, cómo te está sirviendo. Tiene ahora una infección, Señor, en el intestino, pero te pedimos, Señor, para que tú intervengas de tal manera que él pueda levantarse. Y no, Señor, lo pedimos por merecerlo, sino lo pedimos todos estos favores en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.